En las vastas profundidades del universo, se tejía una historia épica y llena de intriga en torno a los Anunnaki. Uno de los temas recurrentes era el misterioso pacto entre los seres de luz y los propios Anunnaki, así como la persistente resistencia de muchos de ellos ante la idea de Enki de crear una raza esclava utilizando como base a un ser ya existente de otro planeta y evolucionarlo. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, se enfrentaron a un problema crucial, la pérdida de su flota minera. Debían encontrar una solución para reemplazar a los mineros asesinados por Pazuzu y continuar extrayendo el valioso oro. Fue entonces cuando Enki, al explorar el mundo, quedó cautivado por una especie en particular, los primates. Sin embargo, fue un primate en particular, un homínido medio evolucionado que caminaba sobre dos patas y mostraba signos primitivos de inteligencia, el que más llamó su atención. Enki tuvo la idea de proponer a los 7 sabios que aceleraran el proceso evolutivo de esta criatura terrícola para crear un ser esclavo. Al darse cuenta de que este homínido era, en realidad, un ancestro de los Anunnaki desarrollado en otro mundo, Enki se percató de que la compatibilidad genética entre los Anunnaki y el homínido era sorprendentemente alta, lo que facilitaba la creación de esta nueva especie con una inversión de tiempo mínima. Solo era necesario acelerar su evolución, reduciendo sus 48 cromosomas a 46. En el relato Anunnaki, se explicaba que el salto evolutivo del homínido al Homo sapiens se produjo mediante manipulación genética, dejando claro que el eslabón perdido de la evolución humana no existía y nunca se encontraría, ya que dicho salto evolutivo fue artificial y no natural. Enki presentó su idea a los 7 sabios, pero en lugar de recibir alegría y asombro, fue recibida con escepticismo y negación. Violaba las reglas del universo, que prohibían ciertas acciones, tales como crear vida y no asumir la responsabilidad de ello, expandirse por el universo sin límites, conquistar y someter civilizaciones de forma desenfrenada, destruir el equilibrio cósmico, desarrollar tecnología capaz de colapsar el universo, abrir portales a otros mundos, viajar en el tiempo y reescribir la realidad, intervenir en el proceso evolutivo de una civilización en los ámbitos biológico y tecnológico, y atacar civilizaciones inferiores. Los sabios enfatizaban especialmente la regla 8, argumentando que intervenir y manipular el proceso evolutivo de una creación ajena violaba una ley cósmica. Estaban alterando la creación de otro ser divino en otro mundo, ejerciendo su influencia sobre una entidad inferior en términos biológicos y tecnológicos. Según las leyes del universo, cada ser sintiente de otro planeta evoluciona y progresa a su propio ritmo. Al emplear la idea de evolucionar una especie de otro mundo para luego esclavizarla, estaban cometiendo un crimen contra las reglas cósmicas. Los 7 sabios se opusieron firmemente a la idea de Enki, hasta que finalmente el rey Anu dictaminó que su hijo tenía la autorización para llevar a cabo este proyecto y crear a la raza esclava que extraería el oro lo más rápido posible. Los Anunnaki habían infringido las reglas 1, 8 y 9, lo que llevó a la intervención de los seres de luz, quienes exigieron la firma de un pacto en el cual los Anunnaki se comprometían a ser los dioses de la humanidad y a cuidar de sus creaciones, tal como los seres de luz habían hecho con ellos en el pasado. Muchos se preguntan por qué los Anunnaki aceptaron firmar el pacto en lugar de rechazarlo como una responsabilidad más. La respuesta se encuentra en las reglas cósmicas que rigen el universo y que los Anunnakis estaban a punto de sobrepasar. La regla 1, una de las más sagradas y fundamentales, prohíbe la creación de vida sin asumir la responsabilidad de ella. Es un recordatorio de que todo acto de creación conlleva una carga trascendental. Crear vida implica una conexión eterna entre el creador y su creación, y violar esta regla sería desafiar la esencia misma de la existencia. La regla 8 prohibía intervenir en el proceso evolutivo de una civilización en el ámbito biológico y tecnológico. Cada mundo y cada sociedad debían tener el derecho de evolucionar a su propio ritmo, sin la interferencia de una civilización más avanzada. Los Anunnakis estaban a punto de acelerar el proceso evolutivo del ser humano, violando esta regla y perturbando el orden natural del cosmos. Además, la regla 9 enfatizaba que no se debía atacar civilizaciones de un nivel inferior. Cada civilización tenía su propio camino de desarrollo y merecía ser respetada. La creación de un ser esclavo implicaba una opresión hacia una civilización inferior, una violación de esta regla que no sería pasada por alto. Los seres de luz, conscientes de estas infracciones, se manifestaron e hicieron firmar un pacto a los Anunnakis. En este pacto,
se estableció que los Anunnakis asumirían la responsabilidad de la creación del ser humano y protegerían su evolución natural. Los Anunnakis, aunque reticentes, comprendieron la importancia de estas reglas y aceptaron las consecuencias de su imprudencia. Así, el pacto de los seres de luz se convirtió en un recordatorio constante de la necesidad de respetar las reglas cósmicas. Los Anunnakis, bajo la mirada atenta de los seres de luz, se convirtieron en guardianes de la humanidad, velando por su evolución y protegiendo el equilibrio del universo. En el vasto tapiz del universo, donde las estrellas titilan y las galaxias danzan en un ballet cósmico, las reglas 1, 8 y 9 brillan como estrellas guías, asegurando que cada creación, cada civilización, se desarrolle con responsabilidad, autonomía y respeto hacia el tejido mismo del cosmos. El hecho de que jugar a ser Dios en sí mismo se considera un crimen, ya que implica deformar y manipular las leyes naturales de la vida y la creación según las conveniencias individuales. La vida debe ser autónoma y no estar sujeta a las cadenas de nadie. Muchas civilizaciones que juegan a ser Dios crean vida para beneficiarse y aprovecharse de ella, un acto egoísta por su parte. Si una civilización decide jugar a ser Dios, debe asumir la responsabilidad de su creación, ya que crear vida equivale a tener un hijo. Si hay quienes tienen hijos y nunca se responsabilizan de ellos, imagina a aquellos que juegan a ser Dios y no se hacen responsables de sus creaciones. Es una irresponsabilidad a gran escala. Crearon una línea genética humana dentro de una creación ya establecida. Si los Anunnaki hubieran rechazado el pacto de responsabilidad, es muy probable que hubieran sido sentenciados por la civilización dermánfica, encargada de hacer cumplir ciertas leyes en el universo. En caso de que alguien violara esas leyes, esta civilización impondría sanciones, que podrían ir desde el exterminio de los Anunnaki hasta un embargo económico y financiero. Los seres de luz se encargan de advertir y persuadir a otras civilizaciones del universo para que no jueguen a ser dioses, ya que al hacerlo se estarían enfrentando a la civilización más avanzada del universo y, prácticamente, estarían firmando su propia sentencia. Analizando las reglas 8 y 9, queda claro que ambas están directamente relacionadas con la no intervención en seres y civilizaciones en su progreso evolutivo y tecnológico. Las leyes del universo establecen claramente la soberanía e independencia de cada mundo y civilización. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. Basándonos en las reglas 8 y 9, cada mundo y civilización existente debe progresar y avanzar sin intervención de agentes externos que aceleren su proceso. La evolución biológica y tecnológica debe ocurrir de manera natural, sin manipulación ni intervención forzada de una civilización más avanzada. Si aplicamos una analogía basada en los relatos sumerios Anunnaki, podríamos tomar como ejemplo la conquista de América. En ese caso, ya existían civilizaciones, aunque no tan avanzadas como las del Viejo Mundo, que estaban avanzando y progresando a su propio ritmo. No necesitaban la intervención de agentes externos para avanzar. Siguiendo la lógica de las reglas universales mencionadas por los 7 sabios Anunnaki, no se debía intervenir en los homínidos de la Tierra, ya que eso infringe las reglas 8 y 9. Lo mismo podría aplicarse en este caso, aunque a una escala menor. Muchos justifican la conquista de América argumentando que fue beneficiosa debido al avance tecnológico y científico que se trajo a las civilizaciones nativas. Sin embargo, según las leyes universales respaldadas por los 7 sabios Anunnaki y los Dermanflos, esta fue una insolencia hacia esas leyes, ya que se intervino en el proceso evolutivo y tecnológico de una civilización inferior al conquistarla y luego imponerle avances ideológicos y tecnológicos. Esos avances debieron haber sido desarrollados de manera independiente por la civilización, sin intervención externa. La intervención externa en el progreso evolutivo y tecnológico de una civilización puede tener consecuencias negativas. Al imponer avances tecnológicos y culturales de manera forzada, se puede interrumpir el proceso natural de desarrollo y adaptación de una sociedad. Esto puede generar desequilibrios, conflictos y dependencia de la civilización intervenida. En el caso de la conquista de América, se produjeron numerosos conflictos y desplazamientos de poblaciones nativas debido a la imposición de nuevas estructuras políticas, religiones y sistemas económicos. Además, la explotación de recursos y la esclavitud causaron un grave daño a las sociedades indígenas y a sus formas de vida tradicionales. Es importante tener en cuenta que las leyes universales y las reglas cósmicas están diseñadas para preservar la diversidad y el equilibrio en el universo.
Cada civilización tiene su propio camino evolutivo y su derecho a desarrollarse a su manera. La intervención externa, especialmente cuando es impulsada por intereses egoístas o de dominación, puede socavar esos principios fundamentales y provocar consecuencias indeseables.